A continuación, tendremos nuestro siguiente conversatorio en el que participarán las ministras Irene Vélez Torres y Susana Muhammad, quienes ya se encuentran aquí en el recinto para dar inicio al siguiente panel. Así que invitamos a nuestro moderador, el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, y a las señoras ministras al escenario para dar inicio al siguiente conversatorio. Igualmente invitamos a todos los asistentes a ubicarse en sus asientos, poner en silencio sus teléfonos celulares o cualquier otro equipo de comunicación para no interrumpir las presentaciones. No olviden bajar la aplicación Lo que nos une, porque sus preguntas llegarán directamente a nuestro moderador, a quien le damos la más cordial bienvenida. No olviden bajar la aplicación Lo que nos une, que está en todas las tiendas de Apple y Android, para ser partícipes con comentarios y preguntas directamente con nuestros moderadores de los paneles. Saludamos a la señora ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible e invitamos a la ministra de Minas y Energía para dar inicio a este conversatorio. La doctora Irene Vélez Torres, ministra de Minas y Energía, es filósofa de la Universidad Nacional, doctora en Geografía Política de la Universidad de Copenhague, Dinamarca, Geografía Ambiental y de la Universidad de Clemson en Estados Unidos. Es postdoctora del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra. Se ha desempeñado como lideresa social ambiental, en donde ha dirigido modelos de transición energética y es docente titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle. La doctora Susana Muhammad es ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, profesional en Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes, magíster en Gestión y Planeación del Desarrollo Sostenible de la Universidad de Stellenbosch en Sudáfrica. Dentro de su trayectoria profesional se ha desempeñado como asesora del despacho de la Alcaldía de Bogotá y coordinadora del equipo de gerentes transversales, secretaria de Ambiente de Bogotá y concejal de Bogotá. Este conversatorio será moderado por Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol. Es comunicador social y periodista de la Universidad Externado de Colombia. Se ha desempeñado como reportero de noticias políticas, económicas y de orden público en la cadena radial Melodía, Todelar y RCN Radio. En televisión trabajó como periodista económico y político en los noticieros TV Hoy, CMI, El Noticiero de las 7, Caracol Noticias. A nivel internacional trabajó en el grupo La Prensa y Telemetro. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros panelistas y moderador. Muchas gracias. Colombia, nuestra casa. Un territorio rico, biodiverso, multicultural que tiene en su gente la grandeza de la humanidad. Un país de abundancia, pero también de necesidades, de la necesidad del progreso y la generación de oportunidades para millones de personas mientras luchamos contra el cambio climático. Pero los retos y desafíos que tenemos como colombianos no son ajenos a los de la humanidad. Sabemos que tenemos un camino por recorrer y con los minerales podemos avanzar de manera rápida, justa y segura para transformar la realidad de nuestra gente. El camino de la minería, en armonía con pequeños, medianos y grandes mineros del país, nos permite ofrecer oportunidades a través de la riqueza del oro, del cobre, del níquel, los fosfatos y muchos minerales más como el carbón y el coque, que históricamente nos han permitido generar energía, infraestructura, trabajo y desarrollo social. La minería y los minerales seguirán siendo parte fundamental de nuestras vidas. Nuestra responsabilidad, el diálogo para avanzar más rápido, el conocimiento y la innovación para superar la crisis climática y el esfuerzo para asegurar la vida y el futuro de todos los colombianos. Bienvenidos al Congreso Nacional de Minería, Energía, Vida y Futuro.
Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a la Asociación Colombiana de Minería por esta invitación y por esta oportunidad inmejorable de poder dialogar en esta oportunidad y en este arranque de este congreso con dos de las ministras y dos de las funcionarias más importantes del gobierno y que pues por supuesto, ministras, muchas gracias por estar acá y repito, para tratar temas que son absolutamente transversales a esta actividad, a este auditorio que nos está hoy viendo aquí en Cartagena. Yo tenía como planteadas una serie de temas para esta conversación, es una absoluta conversación más que una charla magistral. Y le contaba a la ministra, mientras la ministra Muhammad atendía una llamada, que quiero arrancar con una inquietud que me plantearon unos colegas del Putumayo a la entrada del foro. Ellos me hablan del siguiente proyecto, se llama Proyecto Mocoa, queda en el Putumayo. Tiene 4 títulos de exploración, o sea, está en fase de exploración por una empresa, entiendo, canadiense, si me corregirán mis colegas. La expectativa que tienen de ese proyecto es que pueda llegar a producir al año 110.000 toneladas de cobre y de molibdeno. Elementos pues de lo que hablábamos ya en las exposiciones anteriores de lo importante que es para el tema de la transición energética. Y me decía el colega, hombre, pregúnteles a las ministras, y creo que la pregunta más que la inquietud es para motivar la charla. Dice, aquí en el Putumayo, me decía el colega, hay un gran debate, y si uno lo extrapola es un debate nacional. Él dice, hay un grupo de personas que dice, ni por el carajo se puede permitir este tipo de explotación por el tema de la protección de la frontera amazónica, la puerta de la Amazonía. Otro grupo dice, ni por el carajo pueden dejar de permitir este proyecto, hay que permitirlo por una razón, me dice el colega, es una región pobre, es una región olvidada, es una región atravesada por fenómenos como narcotráfico, abandono, periferia, todos los males que ya sabemos y conocemos. Yo simplemente como colega, me dice él, ayúdenme a transmitirles y quiero con eso arrancar la conversación con ustedes. ¿Cómo compensa uno este tema de la protección del medio ambiente con un proyecto como muchos otros y con una industria vital como lo mostraban esta mañana, incluso la misma ministra, para el desarrollo de un país? Obviamente todo entendiendo con una enorme expectativa, como ustedes lo sabrán, pues tiene el auditorio y tiene este sector y buena parte del país de parte del nuevo gobierno, el que lleva 3, casi 4 semanas. Entonces quisiera arrancar, ministra Muhammad, la charla, repito, es muy informal y tratamos de sacarle el mayor jugo posible con base en este ejemplo, hablar un tema que hoy a todos nos concita una atención enorme. Ministra Muhammad. Gracias, Juan Roberto. Un saludo a todas las empresas, los asistentes y la industria que se sienta aquí. Creo que es una excelente oportunidad de conversar sobre temas de futuro y creo que debemos conversar conjuntamente. El caso que pone es, diría, como de los casos extremos, pero creo que hay que abordarlo en un país biodiverso. Yo no estaría de acuerdo con la suposición de que el Putumayo es un departamento pobre y tampoco estaría de acuerdo con la suposición de que la misma sociedad del Putumayo no tiene hoy una perspectiva de lo que quiere sea su departamento. Recientemente tuve la oportunidad de reunirme con la gobernación y están trabajando una lógica de bioeconomía en donde la prospección biológica la están poniendo en el centro y los saberes ancestrales de la posibilidad del desarrollo. ¿Y del desarrollo para qué? Porque nos lo decían con claridad. Para que puedan desarrollar innovación bioeconómica en la perspectiva de que las patentes sean del Putumayo y su gente. Tienen hoy convenios con MIT, tienen convenios con 3 universidades de los Estados Unidos, están haciendo secuenciación genética y trabajando en un proceso de país. Entonces aquí tenemos un primer tema central
de un conflicto que se ha generado en el país entre el sector extractivo y las comunidades, y es una pregunta que vamos a tener que trabajar y dirimir. ¿Qué tanto pesa en la decisión política lo que las comunidades y los territorios quieran sobre su vocación productiva y de futuro versus los intereses que vienen muchas veces, que son del mismo Estado colombiano, para sostener ciertas matrices como la matriz energética, como la matriz, por ejemplo, de este proceso de renovables, en términos de la explotación de minerales y cómo tramitamos ese diálogo. En el pasado se ha tramitado desde el Estado colombiano con imposición y esa imposición ha generado conflicto. Ejemplos de la imposición: en el 2009 definir que la minería per se era de utilidad pública y que podía instalarse por encima de los planes de ordenamiento territorial. Esa imposición fue tumbada en las Cortes, pero le generó derechos adquiridos a muchas empresas que hoy mantienen un conflicto social. Yo me pregunto, ¿esa es la forma más inteligente y estratégica de un Estado de avanzar en sus perspectivas sociales de desarrollo? Yo creo que no. Entonces, en resumen, yo respondería que necesitamos fortalecer la posición del Estado y la claridad del Estado y la sociedad sobre sus futuros de desarrollo y lograr procesos de concertación en donde muchas veces el mismo Estado ha generado unas condiciones de conflictividad que me parece han llegado hasta la estigmatización de un sector que es necesaria, precisamente por ese proceso de imposición, y que tenemos que transitar a que el Estado, con base de la legitimidad política, social y el diálogo abierto y transparente, defina sus rutas de desarrollo y las concerte territorialmente, porque los beneficios de ese desarrollo tienen que ser percibidos por las poblaciones locales como realmente para ellos. Y muchas veces el Estado puede decir, en tal región no vamos a hacer extracción minera, así esté el mineral, porque, por ejemplo, es más estratégico en lógica de sociedad y de Estado sostener el agua y sostener la biodiversidad en otra lógica económica, pero en tal región sí lo vamos a hacer, estas son las condiciones, estas son las reglas del juego claras, y entonces se entregan la titulación minera con responsabilidad, con condiciones, con garantías y con procesos sociales legítimos, y no el desorden, desafortunadamente, que hemos generado en este país, donde por una época se entregaron títulos mineros a diestra y siniestra, en páramos, en reservas ambientales, sin ningún pensamiento estratégico y por encima del diálogo social, que creo no ha sido ni beneficioso para la industria, ni beneficioso para las comunidades y tampoco beneficioso para el Estado. Nos la pasamos en conflictos jurídicos durísimos por las mismas contradicciones generadas en una política poco clara y poco concertada. Entonces, creo que una primera ruta es el trabajo de que nosotros mismos organicemos la casa, digamos con claridad para dónde vamos, miremos los procesos sociales, políticos y ambientales y podamos definir estratégicamente como sociedad y como Estado cómo avanzamos en estas contradicciones con la transparencia y la concertación en la mitad. Ese organizar la casa, ministra Irene, implicará, lo mencionábamos hace un rato, hablábamos, y usted lo decía aquí en su exposición en la instalación del Congreso, hablaba de un exacerbado extractivismo. Esa reflexión suya y esa reflexión de la ministra Mohammed, que habla de reorganizar la casa, ¿qué va a implicar en materia de reglas de juego para este sector? Y hablo del sector porque ya hablaremos de la minería ilegal, que es otro tema espantoso, también de lo que hablaba la ministra de Minas al comienzo de lo que es tener en cuenta a la minería ancestral, pero puntualmente, ministra, la minería formal, esa minería que representa casi 15 billones de pesos al año en recursos para la nación. ¿Habrá ese cambio? ¿Cómo lo tienen ustedes planteado en esa hoja de ruta? Bueno, lo primero que quisiera, digamos, responder es, articulando también lo que expresa Susana, tiene que ver con la escala
y cuál es el intercambio ecológico desigual que se da entre nosotros como un país que puede ser rico en recursos y que exporta su riqueza a otro país que puede ser, digamos, interesado en hacer ese consumo y entonces está recibiendo esos beneficios, que es exactamente lo que nos queda a nosotros, además de una renta que ha sido criticada y que precisamente está en este momento nuevamente en negociación porque no ha servido para cerrar las brechas sociales y económicas que tenemos en este país. Cuando hablamos de la escala, entonces nos imaginamos que no solamente tenemos que nosotros pensar en cómo vamos a sacar y aumentar nuestra capacidad de exportar, en este caso, por ejemplo, minerales que pueden ser interesantes para la transición energética a nivel global, sino también cómo moderamos esa demanda que existe a nivel global. Y eso tiene que ver con que hay países que son altamente consumidores que deberían estar en este momento en cuáles son sus modelos de decrecimiento económico para precisamente dejar de demandar de nosotros ese extractivismo exacerbado. Y eso es un tema que no es nuevo, es un tema que requiere una conciencia particular de los países que se conocen como norte global y que han hecho que nosotros generemos también, digamos, este daño social y ambiental acumulado durante tanto tiempo. Es un momento en que la crisis ambiental y climática global nos debe llevar a reflexionar sobre ese intercambio que no ha sido justo para nosotros. Ahora, ¿eso a qué nos lleva respecto al ejemplo específico de la Amazonía? Pues que a nosotros nos pone también en un lugar que ya hablábamos previamente, paradójico de alguna manera, y es realmente estos recursos en los cuales somos ricos nos van a sacar de la pobreza. Nosotros tenemos muchos ejemplos en que por el contrario esa extracción ha generado dependencia, ha generado impacto ambiental, ha generado impacto en la salud de la población que vive en torno a esas minas, y esos que son los impactos negativos los perciben las comunidades locales y no quedan incorporados, integrados a la racionalidad económica que nos habla, por ejemplo, de cómo la minería aporta al Producto Interno Bruto. Ok, aporta al Producto Interno Bruto, pero ¿cuánto le quita a las comunidades locales que perciben los daños sociales y ambientales? Entonces ahí vamos a cuál es la consideración de este gobierno. Este gobierno se está preguntando por esos daños y lo que quiere decir no es no vamos a hacer minería, no somos antimineros. Lo que pasa es que sí tenemos que hacer una explotación racional, inteligente y, como decía la ministra, estratégica de los recursos. Entonces eso nos lleva a otras preguntas y es ¿cuáles son los recursos que queremos extraer? ¿Para qué los queremos extraer? ¿Con quiénes los queremos extraer? ¿Quiénes van a acumular esos beneficios? Y esas preguntas son unas preguntas de política, que es el lugar donde estamos, porque no solamente se trata de generar beneficios económicos y de tener una racionalidad fiscal, sino que aquí también tenemos que tener una racionalidad ecológica y una racionalidad social. Habiendo dicho esto, entonces, ¿cuáles son las reglas de juego? Nos estamos, primero que todo, reorganizando la casa, y eso pasa por comprender que muchas de las reglas de juego en este momento no son claras. Nada más difuso que el tema de la legalidad o ilegalidad o paralegalidad de la minería. Tenemos tantos instrumentos normativos respecto a los pequeños mineros que les llaman ancestrales, tradicionales, pequeña minería, formalizado, o sea, y todo eso, sin embargo, no ha logrado resolver la conflictividad social en lugares tan importantes como Buriticá, donde convive mucha de esa intención de formalización, pero convive para agitar aún más el conflicto. Entonces,
lo primero que tenemos que hacer es organizar la casa, entender cuáles son todos esos instrumentos normativos, cómo los instrumentos normativos en sí mismos propician el conflicto o, en el mejor de los casos, no ayudan a resolverlo, y entonces cómo nos hacemos un ordenamiento legal, que era lo que exponía inicialmente. Ese ordenamiento legal implica la revisión también del código que tenemos en este momento vigente desde el 2001, porque es un código que no está actualizado para el tipo de prospectiva que queremos hacer, pero también que no le ha permitido a los mineros tradicionales ser reconocidos y adquirir derechos en una paridad económica respecto a otros emprendimientos más empresariales y con otro tipo, digamos, de racionalidad económica. Sí, y ahí viene un punto para las dos ministras, y están hablando de un asunto de realidad. Ustedes hablan de un asunto de un panorama que tiene que ver con el tema medioambiental, pero también una realidad económica. ¿No será que se está queriendo matar el pollo alentado para hacerle caldo al enfermo? Perdónenme el parangón. Bueno, yo normalmente como muy vegetariano. No, pero… Entonces el pollo alentado para el caldo, no entiendo bien el tema. Lo digo, es decir, hay una minería formal, hay una minería, y en esa es clave lo que dice la ministra, hay una minería criminal y hay un fenómeno que está destruyendo buena parte del país. Sí. Hay un tema enorme que es un enorme tema de discusión, pero este asunto donde hay una realidad, donde hay unos proyectos, donde hay unos contratos, no digamos estos de exploración que a lo mejor no sé, basado en lo que dice la ministra Irene, pues van a cambiar reglas de juego. En el tema ambiental, que si usted lo ve todo está cruzado, ¿qué consideraciones se van a tener para mantener un tema que es de estabilidad? Un asunto que también tiene que ver y pasa por una realidad global. Bueno, si le entiendo bien su pregunta, primero pues decir que todo lo que dijo anteriormente la ministra de Minas y Energía lo suscribo 100%, porque sí creo que la pregunta minería para qué y para quién y beneficios para quién no es menor, y me parece que es una reflexión colectiva que debemos hacer como sociedad. Porque si queremos en el programa de gobierno decir que vamos a una reindustrialización, que vamos a una transición energética y nos abocamos a un sector extractivo para la exportación, creo que ahí tenemos una conversación y una política pública de fondo que hacer. Y que la gente, la ciudadanía, las comunidades lo perciban, que está construyendo riqueza nacional, que está construyendo potencial de prosperidad nacional. Y no es la percepción en muchos lugares. Lo que percibe la ciudadanía es degradación de sus contextos y que los beneficios para quién son. Y no me parece que es una pregunta menor, y creo que estando en un congreso de la industria podría ser una pregunta central, política y estratégica, que nos planteemos como sociedad. Entonces yo suscribo, digamos, esa visión. Si me está hablando un poco como de la reglamentación ambiental, para ser muy concretos, creo que uno de los temas claves que tenemos que entrar a legislar en el Congreso es el tema de concurrencia, porque han creado unos conflictos durísimos. ¿Qué es ese tema de concurrencia? Un conflicto además que, estando desde la Secretaría de Ambiente de Bogotá, me siento en parte responsable de haber desatado, porque fuimos uno de los gobiernos que pusimos en el plan de ordenamiento territorial: se prohíbe la minería en Bogotá en zona urbana y rural, considerando pues una minería que se hace en el medio de 500,000 de personas bueno, todavía no voy a entrar en el caso, pero eso desató la pregunta si los municipios que en la Constitución tienen la posibilidad de ordenar el suelo a través de los consejos municipales, y dice la Constitución definir sus vocaciones de desarrollo, y por el otro lado le da la potestad al gobierno nacional del manejo del subsuelo, ahí entramos en un conflicto y hay una sentencia que define que debe haber una concurrencia y unos acuerdos. Pero eso debe reglamentarse en el Congreso. Eso es una de las fuentes de trabajo que tenemos que sacar adelante en este gobierno para aclarar eso. Porque hay preguntas estratégicas. Una sociedad y una región que quieran tener voluntad agrícola, y por otro lado el gobierno nacional dice vamos a hacer gran minería de oro destruyendo el suelo y el agua, no se pueden hacer las dos cosas a las escalas. Yo creo que el tema de la escala es estratégico,
¿Cómo lo resolvemos? Ese es uno de los temas. Segundo tema, creo que hay que poner licencia ambiental para la exploración. Censo ambiental. Licencia. Perdón, disculpe. Licencia ambiental para la exploración. Y hay que hacerlo porque hay también mucha conflictividad y falta de control de los procesos de exploración de parte de la minería en muchos lugares, y esto nos ayudaría a que la exploración se pueda concertar de mejor forma y pueda haber mecanismos de diálogo y de regulación y de trabajo conjunto entre el gobierno, la empresa y las comunidades. Entonces creo que ese es un proceso. Tercero, nosotros tenemos que pensarnos los proyectos en el ciclo completo del proyecto. Por ejemplo, hoy lo que se está pasando en el Cesar, la empresa decide por razones económicas irse, de Prodeco, pero no ha cerrado sus obligaciones ambientales y sociales. Y nos tenemos que pensar desde el principio si decidimos hacer minería porque es estratégico, porque es importante para el país, porque va a tener beneficios económicos locales, nacionales, porque es estratégico. ¿Cuál va a ser el futuro de ese territorio posminería? Es pensar conjuntamente el ciclo completo, y hay que regular el cierre minero, sobre todo en la gran minería, porque hoy, por ejemplo, estamos teniendo un reto concreto en esa minería del carbón del Cesar. ¿Cuál es el cierre minero? ¿Qué vamos a hacer con esa población que durante 20, 30 años adaptó toda su economía a la minería y está llegando al fin? Y el fin puede ser 5 años y 15 años. Pero hoy usted habla con la población y no se les ocurre productivamente qué hacer hacia el futuro, porque toda su lógica se concibió alrededor de la minería. Entonces, el cierre no es solamente a partir de que si se acabó lo que estamos explotando, cualquiera de los recursos que estamos explotando, sino responsablemente qué pasa después del cierre con esa comunidad, con esa sociedad. Creo que ahí hay un trabajo que realizar, y también ya en términos de las empresas concretas, cómo definimos el cierre minero desde el principio de la licencia, con responsabilidades finales. Hoy, por ejemplo, estamos teniendo un conflicto en esa gran mina del Cesar porque no hay claridad de las condiciones del cierre minero, y ahí entonces podemos terminar en pasivos ambientales, ley que está en este momento en el Congreso de la República en trámite, propuesto por los congresistas, porque después ¿quién responde por eso que queda sin un cierre adecuado? ¿A quién le toca pagar después eso? En Estados Unidos, otros países, hay figuras como el Superfund, donde todas las empresas van aportando para cuando haya pasivos, pues se pueda recuperar y no le quede esa carga a las comunidades. Y hemos venido trabajando para terminar en términos de referencia para pequeña y mediana minería, para el licenciamiento ambiental. Ahí creo que también hay que hacer una transición de la minería de cantera, que tiene hoy unos instrumentos, planes de manejo ambiental, que fueron unos instrumentos de transición. Creemos que tenemos que ir estandarizando toda la industria hacia la licencia ambiental, porque eso también nos está generando muchas incoherencias territoriales de esa minería. Bueno, esos son algunos de los temas. Y bueno, y lo que dijo la ministra, eso sí lo liderará obviamente la ministra de Minas y Energía, que es el Código de Minas, que allí debemos como generar esas capacidades. Y en general en el licenciamiento, porque creo que en 2 debates, en menos de un mes, se aprobará la ratificación del Acuerdo de Escazú en el Congreso de la República. Vamos a tener que generar un trabajo mancomunado con todos los sectores productivos del país en aumentar nuestras capacidades, incluidas, les digo, las autoridades ambientales también, especialmente las corporaciones autónomas, de transparencia en los trámites, de publicidad de los proyectos, de socialización, de participación ciudadana en la definición. Y creo, fíjese, que esa es una debilidad del Estado colombiano. O sea, yo no creo que uno pueda hacer que las empresas reemplacen al Estado, que es lo que ha pasado en muchas regiones del país, y terminen con un montón de conflictos a cargo de las empresas o a cargo de la licencia ambiental, que van mucho más allá, y donde el Estado tiene que asumir su rol y su papel y su corresponsabilidad para que podamos generar un sector muy productivo, muy eficaz y muy beneficioso para el país. El otro asunto importante, ministra Irene, lo que mencionaba la ministra Susana, es el de las comunidades.
ustedes lo mencionaban en su presentación, el tema de la inclusión de las comunidades en la toma de decisiones, en el desarrollo de estos proyectos mineros, desde el punto de vista, digamos, de regulación y de filosofía con el que llegan ustedes al nuevo gobierno, ¿cómo lo plantean? Usted lo mencionaba, presentó un cuadro de cómo va a ser esa inclusión, como lo dicen ustedes, de las comunidades, y en un asunto importante lo mencionábamos también, el de la formalización minera. ¿Cómo compaginar ese trabajo de comunidad, que alarga desde comunidad, con grandes proyectos, pero también, repito, con las comunidades y los habitantes de las regiones donde quedan esos proyectos? Bueno, creo que ahí hay varios elementos que se sobreponen. Por un lado, nos interesa ser absolutamente responsables respecto a la consulta previa, libre e informada. O sea, tenemos ahí un compromiso internacional y sobre todo un compromiso con las comunidades indígenas y afrodescendientes que queremos respetar, que queremos honrar. Y eso tiene que ver también con la responsabilidad que como gobierno adquirimos respecto a ese cumplimiento y que invitamos a las empresas, por supuesto, a acompañarnos también en ese propósito. Esa es una parte consultiva del proceso, pero tenemos otros escenarios donde hay mayor oportunidad de participación. Tiene que ver con lo que la ministra Susana hablaba respecto a la concurrencia y a la necesidad de reglamentar la manera en que los gobiernos locales, departamentales y nacionales pueden ponerse de acuerdo respecto a cuál es el futuro de los territorios. Y yo creo que aquí hay un tema muy importante y es cómo garantizamos que quienes habitan el territorio y quienes gobiernan los territorios locales tengan un decir, una capacidad real de incidencia sobre cuál es el destino que les corresponde. Y eso necesitamos reglamentarlo, eso en este momento está todavía por cumplirse y no es suficiente con que haya socialización, que es, digamos, la confusión que suele presentarse. Tiene que ser un espacio donde los actores, en este caso también de los gobiernos, puedan tomar decisiones que son influyentes sobre el ordenamiento de sus territorios. Aquí hay un asunto que me gustaría complementar, aunque no responde directamente con el tema de la participación, que tiene que ver con el catastro. O sea, nosotros estamos propendiendo por un catastro multipropósitos y ese catastro multipropósitos tiene todo que ver con el sector minero porque tradicionalmente nuestra definición de usos del suelo ha sido, le llamo yo, monocromática. O sea, entonces este suelo es vocación agrícola, este suelo es vocación minera, este suelo es vocación forestal y eso es una visión, digamos, no diversificada de las oportunidades de un territorio y tiene una consecuencia muy clara y es la dependencia. Cuando un territorio, una comunidad, un gobierno depende de una sola cosa, en el momento en el que esa cosa cae, pues obviamente todo cae, ¿no es cierto? Que es el caso de la Jagua de Ibirico, que tuvo una dependencia, generó una dependencia frente a un solo modelo, a una sola commodity y cuando la commodity ya no está, entonces todo se viene al piso. Cuando tenemos unos modelos más diversificados económicos, entonces tenemos más oportunidades de resiliencia. Es un tema también de cómo funciona no solamente los modelos económicos, sino también los modelos socioecológicos. Entonces, a nosotros nos interesa pensar en esa diversificación. Esa diversificación tiene que ver con la escala de extracción. Cuando nos estamos imaginando la perspectiva de los minerales que son estratégicos para la transición energética, nos la estamos pensando en una escala que permita precisamente esa diversificación, de manera que en un territorio conviva la minería, la agricultura, el turismo sostenible y otro tipo de procesos económicos que puedan sustentar las necesidades de un territorio, de una familia, de una comunidad. Habiendo dicho eso, respecto al tema de la participación, diría una cosa más, y es que queremos generar unos modelos económicos distintos. No quiere decir que las empresas ya no vayan a existir, o sea, ustedes
tranquilos, aquí nada es contra la empresa, aquí lo que estamos diciendo es vamos a además generar unos modelos que sean y generen otro tipo de participaciones, ¿no es cierto? Que son unos modelos donde las comunidades puedan ser partícipes de las acciones y de las decisiones de las empresas. Eso quiere decir que en la transición energética y en la perspectiva de los nuevos minerales podemos pensarnos otras formas de asociatividad. ¿Por qué? Como decía en la presentación anterior, porque ese tipo de otras formas de asociatividad genera otro sentimiento también de las comunidades que están en esos territorios, y es que no solamente les socializan el proyecto, no solamente le participan a través de la generación de empleo, no solamente le participan a través de unas regalías, sino que la gente puede sentir que eso es suyo. ¿Sí? Y ahí tenemos un desafío. Yo les invito a pensar con nosotros ese desafío, ¿sí? Porque creo que aquí hay muchos emprendimientos de pequeña y mediana industria que podrían estar creando estas ideas junto a nosotros para que lo hagamos juntos. ¿Sí? De eso se trata, porque todos somos conscientes de que el modelo que hasta este momento hemos llevado no ha permitido resolver las brechas sociales y económicas, no ha permitido resolver la guerra. Este es un país que sigue en guerra, y parte de construir paz y paz total tiene que ver también con cómo hacemos otras economías más inclusivas. Ministra, gracias. El tiempo es implacable. En mi cuaderno ya no lo voy a dejar a un lado porque hay muchas preguntas del público y trato de resumirlas, me excusan, pero tratamos en el corto tiempo que nos queda. Y un tema del que mencionábamos ahora, ministra Susana y ministra Irene, y la pregunta la hace Diego Mora, dice, ¿qué gestiones tienen previstas? Un poco el tema que mencionábamos. Ustedes de que la minería, se me perdió, ¿qué gestiones tienen previstas para controlar la minería ilegal? Dice la que contamina, la que no paga impuestos ni regalías en las regiones, y ese sí que es un verdadero cáncer, ministra. Sí, nosotros tenemos un problema grave de economías ilícitas, que no solamente son minerales, que es coca, y además en círculos de retroalimentación, ¿no? Producción de coca, lavado de activos en oro que sale, vuelve y entra, y ahora entonces deforestan la Amazonía, acaparando tierras para cambiar uso del suelo y ganar rentas. Son unos conglomerados ilícitos muy complejos, y estoy de acuerdo que son absolutamente destructivos de las comunidades, del territorio, y que el Estado colombiano se está jugando allí realmente la paz en esos territorios. Porque desafortunadamente siempre han estado las economías ilícitas, pero la falta de presencia territorial del Estado en las zonas más periféricas del país, pues ha generado que a partir de este conflicto armado grave que hemos vivido, y ante la falta de llegada del Estado Social de Derecho a esas regiones después del acuerdo de paz, pues lo que haya pasado es que haya crecido el poder de economías ilícitas que están además hoy en grupos armados organizados de crimen organizado. Pasa eso también, y es un segundo aspecto, por el tema de la complicidad de actores del Estado en la corrupción que permite eso. Lo hablábamos con la vicepresidenta Francia Márquez en el Consejo de Ministros de esta semana, que es increíble que las dragas entran por los puertos, entran por los caminos, llegan a las zonas más lejanas y pues nadie los ve. Eso es evidentemente que hay un proceso de corrupción y de toma de sectores del Estado por esas economías ilícitas, porque tienen el poder económico de comprarlo todo. Entonces tenemos una lucha que tiene dos aristas claves: una lucha contra la corrupción que está en muchos niveles del Estado colombiano, que facilita eso, y también obviamente un proceso de fortalecimiento de la justicia y la investigación criminal para llegar a los determinadores, porque hemos terminado en una política en donde muchas veces se termina criminalizando las comunidades que hacen minería, que esa minería criminal, por ejemplo en el Chocó, las ha venido cooptando o han venido ellos detrás de esa minería y terminan judicializadas las comunidades, pero nunca vemos dónde están los determinadores económicos
¿Dónde está el lavado de activo? ¿Dónde están las cuentas confiscadas? ¿Dónde están los agentes del Estado en puertos, en la DIAN? Porque además el lavado de activos es un proceso de legalización que legaliza el mismo Estado y que permite estos círculos. Ese es el reto que se impone este gobierno, es un reto de inteligencia y de justicia para llegar a los determinadores, aplica también para el tema de forestación. Es increíble que en el Guaviare, Vox Populi, se saben los nombres de los grandes deforestadores, no el campesino que está con la motosierra, sino el señor que está invirtiendo 30.000 millones de pesos para apropiarse de parte de la selva. Y no pasa nada en la fiscalía, no pasa nada en la investigación criminal. Entonces, claro, ahí hay un círculo vicioso, y creo que eso es un compromiso de todos los actores sociales, del gobierno y del empresariado legal, que debemos trabajar conjuntamente, porque es una erosión del capital social, natural y económico del país, que creo que debemos trabajar conjuntamente. Ministra, gracias. Otra inquietud que tiene que ver un poco con un asunto que usted mencionaba, ministra, de la formalización. Pregunta Sergio Castro, ¿consideran ustedes que la pequeña minería y la minería a gran escala no pueden coexistir en un mismo territorio? Algo parecido a lo que usted mencionaba hace un rato sobre ese trazado de esa política en las regiones. Bueno, lo primero es que, digamos que en la categoría de pequeña minería uno encuentra un río revuelto, que es, digamos, Susana hace referencia a algunos de esos elementos, ¿no? Y tenemos una minería tradicional o ancestral que ha tenido muchas dificultades para legalizarse, y esa es una barrera legal, normativa. Esa minería, por el hecho de no poderse legalizar bajo los marcos normativos existentes, ha terminado también criminalizada en el mismo paquete en que se le mete a la otra minería, que es una minería contaminante, arrasadora de los ecosistemas, y que hace parte, integra estas economías ilegales. Entonces, uno de nuestros desafíos es distinguir en la pequeña minería, que no está formalizada, esas dos formas de minería: la tradicional ancestral, que nos interesa proteger, que nos interesa llevar a la legalidad, y por otro lado, una pequeña minería que es destructiva y que tiene unos actores que se relacionan con las economías ilegales. Esta parte de la economía, de la minería, que participa de estos mercados económicos ilegales, es necesario combatirla. Desde el ministerio tenemos también ese propósito, y lo que hemos hablado con el presidente es que hay la intención de que estos mineros que tienen estas prácticas pues dejen de, entreguen de alguna manera esa estrategia destructiva y criminal de hacer minería y puedan pasar a la legalidad. Todos aquellos que tengan la intención de pasar a la legalidad serán bienvenidos, pero van a tener que seguir parámetros ambientales y parámetros legales de formalización. O sea, no se trata de reconocerles en su mala práctica, se trata de ayudarles a que hagan la transición. Eso por un lado. Por otro lado, la gran minería. Nosotros estamos comprometidos con que el ordenamiento del territorio, el eje de ese ordenamiento es el agua. Siendo el eje de ordenamiento el agua, ninguna titulación va a poder competir con eso que es nuestro principio rector para que Colombia sea una potencia mundial de la vida. Entonces, digamos que todo estará supeditado a ese compromiso. De ahí para adelante es posible pensar en que haya convivencia, pero eso hay que pensar cómo, porque en este momento la llamada convivencia realmente no es armónica. Hay unas titulaciones mineras que lo que hacen es de alguna manera una tercerización del trabajo minero de quienes tradicionalmente han habitado esos territorios, o incluso generan ciclos de migración laboral para incorporarse en esos territorios como trabajadores de la minería,
formalizados, pero que aún así están precarizados y generan en el ambiente local esa sensación de que al fin y al cabo los que se están beneficiando de esto no son los locales. Entonces digamos que eso hay que revisarlo porque no está funcionando bien. Entonces podría haber convivencia, pero no de la manera como está funcionando hoy, porque hoy esa convivencia genera conflicto. Ahí hay otro asunto importante, ministra Susana, y es, usted hablaba de la regulación ambiental, las licencias, ¿cómo compaginar esa política con mejorar y unificar esos criterios ambientales? Es decir, ahí, y uno lo ve no solamente entre expertos, académicos, se habla que hay una legislación enorme y hay una cantidad de requisitos que terminan convertidos en una maraña, tanto para el Estado como para quienes están interesados en hacer ese tipo de explotación minera. ¿Cómo unificar para evitar esa tortura en la que se puede convertir ese tema de los requisitos ambientales, ministra? Sí, creo que hay que reconocer que en los últimos 4 años ha habido una importante modernización de la ANLA, de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Y digamos, es un trabajo que hizo el gobierno anterior. Tengo que decir que en el empalme lo vi con gratitud. El ANLA en este momento está entregando las licencias en 100% con cumplimiento de tiempos legales y lo que necesitamos es generar capacidad en el sector, capacidad en las autoridades ambientales, sobre todo las corporaciones, para que tengamos una unificación de criterio de la aplicación de la norma, porque creo que eso sí está generando mucha dificultad tanto para las empresas como para las autoridades ambientales. Segundo, tenemos que trasladar esa modernización que tiene la ANLA, que hoy en algunos proyectos grandes empezó, y esto hay que profundizarlo, a hacer monitoreo de los proyectos en tiempo real. O sea, tienen monitores y sensores de límites ambientales en tiempo real a los proyectos y pueden hacer un control ambiental muy efectivo. Sí, por lo menos en 4 proyectos grandes en el país, hoy la ANLA monitorea en tiempo real los parámetros ambientales. Eso tenemos que trabajar con las corporaciones, porque mucha de la minería está bajo el licenciamiento de las corporaciones que no están teniendo esa misma capacidad. Y necesitamos también generar contextos de evaluación ambiental estratégica que haga el Estado para generar líneas bases ambientales que permitan que los estudios de impacto ambiental sean más uniformes también dependiendo de las regiones donde se estén haciendo. Hoy hay queja por parte de la disparidad de la calidad de los estudios de impacto ambiental, de la disparidad de las líneas base, y eso termina complicando, por un lado, el proceso de licenciamiento de la empresa, pero por el otro lado también a la autoridad en la evaluación efectiva de ese estudio de impacto ambiental. Entonces ahí vamos a hacer un cambio que estamos trabajando de cómo generamos desde el Estado líneas bases muy sólidas, científicas sobre la realidad ambiental de los territorios. Generamos por otro lado certificación de los consultores que hacen estudios de impacto ambiental para asegurar que entiendan los parámetros de la norma y que sean estudios de impacto ambiental de calidad real, y fortalecemos también las autoridades ambientales para que puedan hacer una evaluación responsable en el otorgamiento de licencias y después un seguimiento real de los parámetros. Muchos de los conflictos territoriales se están presentando hoy por la incapacidad de las autoridades ambientales de hacer un seguimiento permanente a los proyectos, y terminamos en vías de hecho llegando a resolver problemas que se están dando, por un lado por la falta de capacidad de seguimiento de las autoridades ambientales y por otra parte por el incumplimiento de parámetros ambientales por parte de las empresas. Yo creo que, y lo hablábamos en la antesala, y estamos muy dispuestos a trabajar con el sector en eso, que mejorar las prácticas ambientales, disminuir las emisiones de los proyectos, generar ciclos cerrados en los proyectos, son buenas prácticas que si la industria en Colombia, adquiere, pues ahí estamos para apoyar esos procesos porque nos parecen fundamentales. Y aprovecho una cuñita, no sé si aquí haya emprendedores o normalmente este tipo de cosas la tienen en la mente los jóvenes, que nos interesa mucho explorar el reciclaje de minerales. ¿Cómo podemos potenciar la disminución relativa de la explotación original a partir del reciclaje de minerales y qué oportunidades ahí hay de crear también una industria minera
de reciclaje y de ciclos de economía circular que pueda también ayudarnos a disminuir las presiones sobre los territorios. Sí, y menciona, ministra, la palabra territorios. Aquí hay varias preguntas del tema. Ya estamos casi cerrando, pero quisiera una reflexión, ministra, sobre el tema de la formalización, el tema de la participación de las comunidades, muchas de ellas excluidas, lo mencionaba usted, no solamente en el sector minero, en muchos sectores, y también por algo que mencionaba la ministra Susana, un tema de corrupción local, regional y nacional, que pues ha dejado a muchas comunidades a la intemperie. Pero también hay un temor, y reflejo varias preguntas de los asistentes, que incluso ya hizo que el alto gobierno, vimos a la vicepresidenta, vimos al ministro del Interior, al de Defensa, diciendo ojo con la invasión de tierras. En este tema de formalización, el Ministerio de Minas, ¿qué prevé para evitar que haya ¿cómo lo podemos decir? Un libertinaje, por llamarlo de alguna manera, en la apropiación de proyectos que hoy no están licenciados, o incluso que puedan estar ya entregadas esas licencias, ministra, o esos permisos? Bueno, vamos a ver si entendí. Sí. Porque sí, de la toma de tierra, bueno, pero en fin, respecto a al proceso de formalización y qué oportunidades vemos ahí. En este momento, digamos que tenemos, pero puedo decirles, miles de solicitudes de formalización minera que están esperando en el Viceministerio de Minas y Energía. Ahí tenemos primero que entrar a revisar qué es lo que hay pendiente, qué es lo que se ha negado y bajo qué parámetros, qué es lo que todavía está pendiente por examinarse, y todo eso queremos hacerlo en diálogo con las comunidades que son tradicionalmente mineras. Las comunidades tienen unos ejercicios de asociatividad, de cooperativismo, tienen asociaciones regionales. De hecho, mañana vamos a tener al menos 2 reuniones con precisamente ese tipo de expresiones sociales organizadas de mineros tradicionales y ancestrales. Nos interesa trabajar con ellos y dialogar con ellos para evitar que hayan unos oportunistas, digamos, que puedan llegar a usurpar esos lugares de representación y de interés respecto a la prospectiva minera. Siempre habrá el aventajado, o sea, eso no, pero creo que también tenemos una oportunidad de control social, ese control social se logra también a través del diálogo social. Y ese diálogo social lo vamos a comenzar a hacer de manera vinculante desde la construcción del Plan Nacional de Desarrollo que estamos por arrancar en los próximos días. Esos diálogos regionales nos van a dar a nosotros un punto de partida, una forma ejemplificadora, una metodología de cómo vamos a continuar haciendo gobierno, y de manera muy importante para este sector de cómo queremos construir esa reforma al Código de Minas. Entonces, esa reforma queremos hacerlo dialogando con todos los sectores. También vamos a dialogar con los empresarios, con las agremiaciones mineras, y queremos igualmente ir a esos pequeños mineros en toda su diversidad para entender cuáles son las expectativas que tienen y cuáles son los aprendizajes. Hablábamos ahorita precisamente con las personas de Betas, cuáles son esos aprendizajes que podemos llevar a hacer legislación. Y eso para dar también un equilibrio respecto al acceso a derechos mineros. Sí, el tiempo ahora sí se me agotó y quisiera una conclusión muy corta de cada una, ministras, y agradeciendo su atención con una palabra que mencionaban tanto el señor Nariño como la ministra, y era el tema de la gran paradoja. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo entre esa gran paradoja de producir unos recursos minerales que se necesitan y mantener unos niveles, unos estándares de sostenibilidad que hoy tanto reclama no solamente Colombia sino el planeta? Ministra. Sí, lo hablábamos antes de entrar acá, y yo hago una invitación, y es que juntos y juntas conozcamos de fondo la realidad de la crisis climática. Ese es el contexto material en el que estamos viviendo. Esa es la realidad del siglo XXI. Uno tiene 2 opciones como industria, como gobiernos, como sociedad,
y es un poco hacer la del avestruz, ¿no? Meter la cabeza debajo de la arena y pensar que el desarrollo puede seguir como antes. Y ahí entonces uno piensa que entra en un conflicto, porque cada vez, y esto no es una hipótesis sino una realidad, habrá menos capital natural por la crisis climática y más demanda social del mismo. Esto ya es un conflicto claro y concreto del siglo XXI. Entonces, eso se puede ver como una limitación y puede uno entrar en una lógica de resistencia ante esa realidad y mantener el status quo como sea, profundizando en el tiempo el conflicto y la imposibilidad. O podemos conjuntamente como sociedad empezar a enfrentar el dilema, que no es fácilmente solucionable, pero por lo menos ver la dimensión del reto y ver esos límites como una oportunidad de innovación y nuevas posibilidades. Esas nuevas posibilidades están en la economía circular. Esas nuevas posibilidades están en cambiar la forma en cómo vivimos y paradójicamente utilizar menos, vivir mejor con menos. Eso está en cambiar los diseños urbanos precisamente para que sean menos demandantes de muchos recursos energéticos, minerales. Eso está en mejorar la calidad de vida de la mayoría utilizando menos recursos. Eso está en una lógica de economía circular que nos permita, ¿cuál sería la perspectiva? Sería otra perspectiva interesante del sector minas y energía. ¿Cuál es la perspectiva de reciclaje de minerales en Colombia? ¿Cuál es esa perspectiva? No tenemos ni idea, pero podríamos hacernos la pregunta y empezar a pensar en otras oportunidades. Esa es la mentalidad en la que entramos a trabajar en este gobierno, enfrentando la realidad, planteando las preguntas difíciles y sabiendo que nadie tiene la solución final, sino que es un proceso de diálogo permanente, de innovación, de trabajo, de descubrimiento y de aprendizaje de aquello que nos vaya dando un camino en medio de una realidad que también tenemos que aceptar, que es una sociedad que cada vez va a estar más retada por la situación. Fíjense que acabamos de pasar una pandemia de 2 años que nos deja con bajos recursos fiscales, que nos deja capacidades de las comunidades bastante, digamos, económicamente degradadas, que nos deja un sector productivo también herido, y al mismo tiempo nos llega un fenómeno de niña de 3 años que está generando unos impactos fuertísimos en varias regiones donde la comunidad tiene menos resiliencia y el gobierno tiene menos capacidad de reacción. Esa es la historia que viene hacia adelante. Crisis tras crisis, reto tras reto que nos va dejando más debilitados como sociedad para responder, y es por lo tanto un proceso de adaptación permanente. No sé si están incorporando, por ejemplo, la lógica de cambio climático en sus proyectos, la seguridad de la infraestructura, los retos del cambio climático, si estamos entendiendo, la información está disponible y tal vez no está integrada en el proceso empresarial, está disponible públicamente por parte del IDEAM, escenarios climáticos en cada región, y si eso lo estamos incorporando en la forma como construimos los proyectos o estamos siendo un poco ajenos a eso y después nos toca entonces responder con la crisis. Yo en el fondo siento que es un gran reto, que no es clara la salida, pero que la construimos enfrentando las preguntas y generando las oportunidades a partir de esos retos y haciéndolo conjuntamente como sociedad y viendo nuevas oportunidades. Este país es un país que vale la pena, es un tesoro en el mundo, tiene un potencial de vida pocas veces visto en otras geografías. Estamos en el siglo XXI donde lo que más va a ser escaso es lo que tiene Colombia, y el reto cómo creamos una economía, una forma de vida que no solo conserve, sino que aproveche eso de forma productiva y de forma igualitaria para todos. Ministra, el equilibrio, es más o menos la conclusión final. Bueno, quisiera volver tal vez sobre algunas de las ideas que hemos tocado, y es que nosotros necesitamos exigirle también en el marco, digamos, de esta geopolítica global a los otros países que comiencen a decrecer
en sus modelos económicos, porque de ese crecimiento depende también que nosotros logremos un equilibrio mayor y que los impactos del cambio climático nos afecten menos. En la medida en que más haya esta comercialización de la vida y de los… como yo le diría a mis estudiantes, por favor en la segunda fila, los de la mano derecha, si nos hacen silencio para poder seguir. Gracias. Bueno, entonces un tema tiene que ver con esa geopolítica global y cómo los países del norte también son conscientes de que tienen que apoyar, ¿no es cierto?, en nuestra reducción de la inequidad. Eso por un lado. Por otro lado, también me parece muy importante pensar que nuestros compromisos desde el sector empresarial minero-energético tiene que ver con la descarbonización, eso lo veíamos en la primera presentación del día de hoy, y eso requiere tecnificación. Esa descarbonización y tecnificación debe ser algo que desde el gobierno podemos promover y debemos entonces acompañar a las empresas a hacer esa transición que va a permitir que todos avancemos en ese mismo camino. No se trata de dejar atrás a las empresas que son sólidas y que en este momento quieren dar ese paso, sino por el contrario, desde el gobierno acompañarles precisamente en esa transición que también es tecnológica. Eso, sin embargo, no lo resuelve todo. Entonces aquí tenemos que hacer una extracción estratégica. La extracción estratégica significa, pasa por las preguntas de con quiénes lo vamos a hacer, qué tipo de minerales, para qué, ¿no es cierto? Entonces aquella extracción que nos permita avanzar en la seguridad y soberanía alimentaria es para nosotros estratégica. Aquella economía extractiva que se asocie con comunidades y que permita nuevas economías, nuevas solidez, nuevas oportunidades sociales en las regiones es para nosotros estratégica. Aquella economía extractiva que pueda ser responsable con los derechos humanos, con los derechos de la naturaleza, es para nosotros importante y esperamos entonces estar ahí para promoverla, para acompañarla, para asegurar que tenga unos marcos legales suficientes, robustos y legibles, de manera que todos y todas puedan participar. Muchas gracias. A usted, ministra, a las dos muchísimas gracias, muy amables, y a ustedes muy amables por haber estado acá, muy gentiles. Gracias. Muchísimas gracias a las señoras ministras y a nuestro moderador Juan Roberto Vargas por este interesante conversatorio. Continuamos con el siguiente punto en la agenda.